שלום, אנחנו נפתח Hola amigos, estamos en una clase hoy. של הרבש, Comenzamos con un הרב extracto אליעזר פרה בעבודה. del אתם Rabash. ¿Qué מוזמנים significa למצוא את purificar las cenizas en el באתר שלנו trabajo? בישיבה טובה Pueden encontrar los בפייסבוק של materiales en הרב nuestro להשם sitio. בבקשה. No han enviado este material. הנושא הוא נושא No tenemos los extractos tampoco. מאוד Rab. עדין. El tema es un tema muy delicado, dice Rav. Todo tiene que ver con fe por encima de la razón. כמו שאתמול התחלנו לדבר קצת, Como ayer comenzamos a hablar un poco גם ayer, בשיעור ערב, también en la clase de la tarde, שיכול להיות לא כולם נמצאים, que puede ser que todos, no todos están presentes en la clase de la tarde o en la וגם clase de la שאני לא mañana, עושה aunque חזרות, yo no אבל hago בכל זאת repasos. יש עניין איך אנחנו Tenemos el asunto מהמצב שלנו, שאנחנו de בני nuestro אדם, estado en que nosotros somos ונמצאים personas y nos בהרגשת encontramos en la המציאות sensación de la realidad שבה actual אנחנו חיים, en la cual nosotros איך אנחנו vivimos, cómo nosotros עוברים, עולים nos elevamos a la לעולם sensación de la realidad superior, como la העליון, llamamos, el mundo superior, ברוחניות, a lo espiritual, העולם הבא, el mundo por venir. Podemos llamarlo eso con muchos nombres. איך אנחנו עושים זאת? ¿Cómo hacemos eso? זה ודאי שעבודה Eso, por גדולה, supuesto, que es un trabajo muy prolongado. מגיעים לזה, אבל Eso es lo que tenemos hasta que nos בכל elevamos. זאת, Pero de todas formas, העבודה היא בזה el שאנחנו trabajo está en eso de que nosotros necesitamos cambiar החושים שלנו, nuestros של בני sentidos אדם, de humanos, de lo que tenemos ולא ahora cuando החושים של vivimos, a unos sentidos הבורא, del Creador, בהדרגה, gradualmente, 125 מדרגות. en 125 grados. היינו Es decir, לעשות upgrade, hacer un upgrade, שינוי, un mejoramiento, un cambio en la percepción de la realidad. אנחנו נדבר על זה Nosotros hablaremos sobre eso delicadamente, así cada vez un poco a lo largo de unas cuantas clases y tiempos, y combinaremos eso con otros estudios צורות הלימוד שאנחנו צריכים que nosotros necesitamos repasar. בעצם זו Pero en esencia ese es nuestro trabajo principal. Cómo nosotros marchamos con fe por encima de la razón, es decir, recibimos la percepción de la realidad, que así se muestra a ojos de los cabalistas, que así lo siente el Creador, si lo decimos así con estas palabras, ¿sí? Así podemos decir que así lo siente el Creador, con relación a la realidad que sienten nosotros como aquellos que se encuentran en la percepción de este mundo, por el momento. Y entonces también podremos responder a toda clase de preguntas que siente la gente antes de que muere o antes de que nacen, o en el tiempo que fallecen en este mundo, o cuando nos elevamos a toda clase de estados o niveles. Todo tiene que ver y pertenece a la sabiduría de la Kabbalah. La sabiduría de la Kabbalah es la sabiduría de la percepción de la realidad. Y lo principal es cómo nosotros percibimos la realidad, captamos la realidad en la cual nos encontramos aquí, ahora, entre nosotros, que todos nosotros tenemos la percepción de la realidad, que es prácticamente igual, que sabemos lo que oímos, vemos, sentimos, lo que nuestros sentidos captan. Y cómo nosotros podemos cambiar la percepción de la realidad. Por eso, vamos a avanzar ahora a la percepción de la realidad un poco distinta de lo que nosotros ahora captamos, percibimos, captamos. Es verdad un gran problema para una persona, para agregarle otra percepción, una percepción de otra realidad, pero avanzaremos hacia eso. Vamos a ver cuánto que estamos preparados para eso o no.
Adelante, sí. Ahora leemos unos extractos que no tenemos traducidos. Leeremos qué significa: la persona necesita trabajar con la intención de otorgar, como el Creador. Resulta que el Creador nos ha creado a nosotros, nos ha dado la Torah y la mitzvot, que por medio de esto no podremos llegar y hacer todo con la intención de dar respeto al Creador. Por lo tanto, resulta que a no lo bendecimos con eso que nos ha creado a nosotros. Esto significa que Él nos ha dado las instrucciones y nos ha dado los medios para que podamos servirlo a Él con gracia. Con eso podremos alcanzar el propósito de la creación, que se llama su deseo de hacer el bien con sus creados. Es como han dicho los sabios, ha dicho el Creador: he creado la inclinación al mal, he creado la Torah como condimento. Ese es el medio para que podamos llegar a servirlo a Él en todo. Por lo tanto, le damos las gracias por esto y nosotros decimos: gracias nuestro Dios que nos ha creado en su gloria. Rab, así por el momento lo dice. Sí, continuamos. Y para que la persona pueda llegar a actos de otorgamiento, es decir, actos no para su propio beneficio, se nos ha dado el trabajo en estado de moja y liva, cerebro y corazón. Que moja significa cerebro, que la persona debe ir por encima de lo que el cerebro y la razón le obligan a hacer. Que esto significa por encima de la razón. Es decir, que él cree, aunque su cerebro y su razón no están de acuerdo con lo que la persona quiere hacer. Es decir, que se nos ha dado el precepto de la fe por encima de la razón. Es decir, que lo que la razón nos obliga a realizar, nosotros no oímos su voz. Y la fe que hemos sido obligados a creer lo que dice la Torah, para eso sí lo hacemos. Y nosotros decimos que la fe está por encima en su importancia y la razón, lo que el cerebro nos obliga, está abajo de la importancia. Y por eso, por lo tanto, debemos oír lo que dice el que es más importante, y esto se llama fe por encima de la razón. Rab, es decir, siento la razón, lo que yo siento, lo que comprendo, lo que me parece que es importante y que es lo importante, lo mayor, lo importante. Y fuera de eso recibo un conocimiento, una sensación, una percepción, que hay algo más fuera de lo que yo considero como algo importante, y yo trabajo según la sensación, el conocimiento, según la segunda dirección. Eso significa fe por encima de la razón. Está mi intelecto, mi razón, y hay algo que está por encima de la razón. Y yo acepto lo que recibo por encima de la razón y obedezco esto y avanzo, ¿sí? Así como una sumisión. También la fe debe discernir tres estados. Primero, es que una persona le da a su amigo $1,000 y la persona los acepta, y él debe creer que por seguro, como esta persona es mi amigo y es una persona organizada, por seguro que él me da esta suma, por seguro que hay adentro $1,000 y no debo
contarlos. Esto se llama fe por debajo de la razón. Es decir, esto que él le cree es porque la razón no se opone a lo que él cree. Es decir, que no hay una contradicción entre eso que él le cree relativamente hacia la razón. Resulta que para él la fe está por debajo de la razón y la razón es más importante. Es decir, que él cree, porque él lo cree es porque la razón no se opone. Pero si eso estará en contradicción de la razón, por supuesto que no creerá. Y esto todavía no se llama fe por encima de la razón. 2. Que le dijo, aquí tienes $1,000. Y el que lo recibe va y los cuenta 3 veces. Y vio que existe la misma suma. Y le dice al que le dio, yo te creo que hay aquí la misma suma como tú dices. Y por seguro que esta fe no es considerada como fe. Rab, eso ya es razón, dice el Rab. 3. Que ha contado los $1,000 3 veces y ha visto que falta allí $1. Y él le dice al que se lo entregó, yo te creo que hay aquí $1,000. Aquí la razón y el intelecto dicen que hay aquí algo que falta. Y él dice que él cree. Resulta que esto se llama por encima de la razón de forma verdadera, de forma real. Aunque esto que la persona puede ejercer la fe por encima de la razón, es decir que yo anulo mi razón y lo que yo he contado 3 veces no importa, no tiene importancia, sino que yo creo en fe por encima de la razón. Es decir, igualmente que la fe está por encima en su importancia de la razón, es un trabajo muy duro. Rab, eso es solo un prefacio donde el Rabash nos explica un poco sobre nuestro trabajo, que debe ser por encima de la razón, que así de esta forma nos podemos acercar a la comprensión, cómo recibir un grado más elevado del cual nos encontramos. Porque todo eso es la espiritualidad, dice el Rab. Cada percepción espiritual es que nosotros en fe por encima de la razón recibimos una percepción más y más y más y más elevada, opuesta a nuestra razón, y recibimos la razón del superior. El superior dice, así recíbelo y es lo que debe ser, así debe ser y así será, y yo acepto esto en contradicción de lo que me parece, y yo sostengo esto, mantengo esto como lo más importante, lo más elevado, lo más sublime que mi razón anterior, y acepto esto como la verdad. Ustedes pueden decir, pero incluso que yo cuento 1000 veces, supongamos, si hablamos sobre dinero o cualquier otra cosa, cualquier otra medida que hagamos. Es cierto, según mis vasijas, no es cierto. Según lo que me dice el superior, yo acepto esto como algo cierto. Y por eso se llama fe en el superior por encima de mi razón. Es decir, la razón del superior está por encima de mi razón. Esto significa que para mí esto es la razón del superior, es en mí la fe, y esto se acepta en mí como más elevado que la razón. Por el momento, lentamente tenemos que acostumbrarnos a estos términos y después veremos cómo nosotros trabajamos con esto.
Lo que yo quiero decirles, dice Rav, es que presten atención cuánto que está comprendido, no comprendido, no entendamos con qué, no entendemos con qué tenemos aquí un negocio, pero es la percepción de la nueva realidad. Una realidad distinta, que yo en vez de todos mis sentidos, como ellos ahora están enfocados, trabajan, organizados, funcionan, están afinados, que esta afinación, esa calibración se ha hecho en mí por mi naturaleza egoísta. Ahora nosotros pasamos a una forma distinta de afinación, que una afinación del superior. El superior dice, así lo verás y así lo creerás. Así lo ves esto, aceptarás esto. Yo hago esto como un bebé, como un niño pequeño, recibe de nosotros o acepta de nosotros o clase de definiciones y según eso va en su vida. Así lo mismo, igual nosotros en la espiritualidad. Nosotros por esto podremos comenzar a elevarnos en el grado de los escalones espirituales. A lo mejor lo leemos otra vez. Lo leemos de nuevo. La persona debe trabajar con la intención de otorgar como el Creador. Resulta que con esto el Creador nos ha creado y nos ha dado la Torah y las mitzvot, que por medio de esto podremos llegar y hacer todo con el fin de que elevemos el respeto al Creador. Por esto resulta que nosotros lo bendecimos con eso de que nos ha creado a nosotros en su honor. Esto significa que Él nos ha enseñado y nos ha dado los medios para que podamos trabajar por Él. Con eso podremos alcanzar el propósito de la creación, que se llama su deseo de hacer el bien con sus creados. Es como han dicho nuestros sabios, ha dicho el Creador, he creado la inclinación al mal, he creado la Torah como condimento. Ese es el medio para que podamos llegar a servir para trabajar solo por Él. Por eso le damos las gracias por esto y nosotros decimos, bendito nuestro Dios que nos ha creado en su gloria. Y para que la persona pueda llegar a las acciones con la intención de otorgar, es decir, hacer actos no para el beneficio de sí mismo, se nos ha dado el trabajo en el estado de moja y liba, cerebro y corazón. Que moja significa que la persona debe ir por encima de lo que el cerebro y la razón le obligan a hacer. Que esto significa por encima de la razón. Es decir, que él cree que aunque el cerebro y su razón no aceptan lo que la persona quiere hacer, es decir, que se nos ha dado el precepto de la fe por encima de la razón. Es decir, que lo que la razón nos obliga a realizar, nosotros no oímos su voz, no lo obedecemos. Y la fe que nos ha sido pedido que la Torah nos ha pedido, eso sí lo realizamos y decimos que la fe está en lo alto por su importancia y la razón, lo que el cerebro nos obliga a hacer, está por debajo de la importancia. Y por seguro que debemos oír al que es más importante, y esto se llama fe por encima de la razón. Y también en la fe debemos discernir tres estados. Primero,
Una persona da a su amigo $1000 y la persona los recibe y cree que por seguro que esta persona es mi amigo, es una persona organizada, por supuesto que si me da esta suma, por seguro que hay aquí $1000. Y no tiene que contarlos, y esto se llama fe por debajo de la razón. Es decir, eso que él cree, porque él le cree es porque la razón no se opone a lo que él cree. Es decir, que no hay una contradicción entre eso que él le cree con respecto a la razón. Resulta que en él la razón está por debajo el intelecto está por debajo de la razón y el intelecto es más importante que la razón y él le cree porque la razón no se opone a esto. Pero si eso está en contra de la razón, por seguro que no lo creerá. Y esto no se llama fe por encima de la razón. Segundo, que le dijo, aquí tienes $1000. Y el que los recibe fue y los contó 3 veces y vio que hay allí, que existe allí la misma suma. Y le dice al que se lo entregó, te creo que hay aquí la misma suma como tú dices. Por seguro que esta fe no es considerada fe. 3. Tercero, que ha contado los $1000 3 veces y ha visto que falta ahí $1. Y él le dice al que se lo entregó, yo te creo que hay aquí $1000. Aquí la razón y el cerebro dicen que falta aquí algo y él dice que él cree. Resulta que esto se llama fe por encima de la razón, de forma real. Pero esto que la persona puede realizar, la fe por encima de la razón, es decir que yo anulo mi razón. Y lo que he contado ya 3 veces no importa, sino que yo creo con fe por encima de la razón. Es decir, que la fe es más importante que la razón. Eso es un trabajo muy duro. Rav, yo veo que aquí hay una pregunta en Euro 10. Vamos a oírla. Aunque todavía no estamos en una etapa que podemos aprender de esto. Sí, por favor, la pregunta Hebreo 10. Según lo que hemos leído ahora, para ir por encima de la razón, debe haber una carencia y esa carencia debe doler, debe ser algo que me molesta, por eso es por encima de la razón. Rav, es opuesto a lo que vos pensás, es opuesto de lo que vos comprendés, es opuesto a lo que vos revisás y a pesar de eso aceptás esto. Precisamente porque por un lado es la razón del superior y por otro lado es en contra de tu razón. Y por eso vos aceptás esto sobre ti y vos vas con esto de nuevo. No es en el plano de este mundo, ¿sí? Así nos comportamos en el mundo superior, que allí cuanto más elevamos en los grados, acepto la razón del superior, como un niño que está adherido al superior y de forma instintiva acepta lo que el mayor le da porque así la naturaleza lo obliga a hacer. Entre nosotros no. Rendimos ante el superior, ante el creador, está ocupado y nos confunde mucho y nos ha dado la naturaleza opuesta a él mismo como algo para que no estemos de acuerdo, con el que no querramos con todas sus costumbres, y por eso nosotros tenemos que ir aquí en fe por encima de la razón, siempre oponiéndonos a lo que nos parece, lo que nosotros pensamos, cómo
מקבלים את המציאות. aceptamos la realidad. תמיד אנחנו צריכים להיות Siempre nosotros debemos estar en adhesión a su razón. Y su razón es otorgamiento con relación hacia nosotros, que es la recepción. אנחנו עוד נברר כל הדברים Nosotros vamos a האלה, ver לא todas פשוט estas בהם. cosas. No son simples. כדי להתחיל להרגיש Para עולם poder העליון, comenzar a sentir el mundo superior, para poder entrar a esa sensación, cuál es esa gran esfera en la cual nos encontramos y no la sentimos, ¿sí? אנחנו צריכים Nosotros להיות necesitamos adquirir sentidos para eso. וזה Y es lo que מלמדת לנו חוכמה. eso es lo que nos enseña la sabiduría de la Kabbalah, es la sabiduría de la percepción de la realidad superior. Y nosotros no, por el momento no somos dignos de sentirlo. ¿Cómo desarrollar los sentidos para eso? Avanzamos hacia eso, lo aprendemos. ¿Cómo salir de nuestros sentidos? Que esto es con el fin de recibir y comenzar a sentir los sentidos que trabajan con el fin con la intención de otorgar, de una forma distinta, en dirección a la fe, en dirección al otorgamiento, en dirección a la entrega, fuera de mí mismo. Son palabras que tampoco no exactamente nos explican lo que significa. Pregunta. Está claro que todo es por encima de lo que puedo comprender, pero quiero preguntar a un cabalista que entiendo que siempre en el trabajo elegimos por encima de la razón y lo hacemos con gran alegría. No está claro cómo lo hacemos eso en conjunto, Rav. Por supuesto que es con una gran alegría porque yo me despojo de mi razón y me visto en la razón del superior. Bueno, nosotros con eso ya terminamos. Estudiamos así un poco esto y así en porciones pequeñas, así lentamente avanzaremos, pero volveremos ahora a nuestros materiales. Sí. Nosotros cada vez agregaremos así un poco de esto en cada clase y clase, pero no los confundiremos a ustedes completamente. Sí. Entonces, ¿avanzamos con los materiales o hay preguntas? Para eso hay unas cuantas preguntas aquí. Rav, comprendo de dónde vienen todas esas preguntas. Yo prefiero que nosotros leamos primero unos cuantos extractos, recolectemos los extractos. Tampoco pensaba que yo iba a hablar de una forma tan... y después de Pesaj, que solo ayer terminó. Por lo tanto, vamos nosotros a esperar un poco. Todo llegará a su tiempo, no se preocupen. Todo irá según el orden. Rav, recibimos aquí otros 2 extractos, continuaremos con ellos. No tenemos la traducción de los... en este momento han enviado 2 extractos. Entonces continuamos con el primero. Esto se ha tomado del artículo del Rabash, que significa por encima del trabajo en la razón. El asunto de la fe por encima de la razón en el trabajo significa que debemos creer que aunque el cerebro no ve que es así y tiene unas cuantas pruebas que no es de esta forma como él quiere creerlo, esto se llama fe por encima de la razón. Es decir, que él dice que él cree como si viera esto dentro de la razón. Esto significa fe por encima de la razón en el trabajo. Es decir, que este es un trabajo, una obra muy grande, que la persona reciba sobre sí esto, que es en contra de la razón. Es decir, que el cuerpo no está de acuerdo, no acepta esto. De todas formas, él acepta sobre sí mismo esto como si fuera dentro de la razón. Una fe de tal forma, para una fe de tal forma se necesita la ayuda del Creador.
Por lo tanto, sobre una fe en esta forma, la persona debe rezar que se le dé la fuerza para que para que él pueda aceptar esto dentro de la razón. Es decir, la persona no debe rezar al Creador que le permita comprender todo dentro de la razón, sino que debe rezar al Creador que le dé la fuerza para aceptar la fe por encima de la razón, como si esto fuera dentro de la razón. Rab, es decir, ¿qué es lo que nos explica aquí? Nosotros no somos capaces de comprender. Esa es la razón del superior y no estamos de acuerdo con él. Y cuanto que yo me reviso a mí mismo y reviso al superior, yo veo que yo no puedo aceptar esto. El superior no me parece inteligente. El superior no me parece que siquiera se encuentre en la realidad. De verdad, me parece que puede ser que él se imagina algo, está en fantasías, en algo que no es realidad, que no es real. Incluso habla sobre cosas que no se aceptan, no son razonables. Según mi razón no puede ser, no es lógico. Después que yo reviso esto unas cuantas veces, estoy seguro que eso es así. Y no tengo ninguna posibilidad de justificar al superior. Después de que de esta forma yo lo hago, yo me detengo y digo, ahora yo voy a recibir la razón del superior por encima de mi razón, a pesar de que esto está opuesto a mi razón, y precisamente porque eso está opuesto a mi razón, yo acepto esto con fe por encima de la razón. Y yo estoy contento que yo puedo hacer esto, y si no, pido del superior que me dé las fuerzas para hacer esto, porque yo iré con fe por encima de la razón para aceptar la razón del superior. Y cuando acepto la razón del superior, tengo claro que por debajo está mi razón y por encima está la razón del superior. Uno por encima de la razón, uno por encima del otro. No que yo cambié lo que yo tenía antes, la comprensión, el entendimiento, la percepción, con la percepción del superior. No, es como nuestro mundo, así sucede, que los niños aceptan nuestra razón. No así. En la espiritualidad yo me quedo en mi razón y acepto fuera de eso la razón del superior y trabajo según la razón del superior. De esa forma yo me encuentro en lo espiritual. Y esto se llama mi razón, que yo me quedo en ella y lo he revisado 1000 veces, que esa es mi razón, y la razón del superior, lo que él dice, yo lo revisé 1000 veces y para mí se llama fe, que está por encima de mi razón. Por encima de mi razón porque yo lo acepto como algo verdadero, como algo real, aunque según mi razón no es completamente irreal. Ejercicio, debemos hacer ejercicio sobre eso y ustedes verán cuánto que estas cosas, por supuesto que según nuestro cerebro, en nuestro mundo, no se pueden, no se comprenden, no se organizan, y precisamente el ascenso espiritual, la percepción del mundo espiritual, así se abre. Que nosotros nos encontramos en la realidad superior. ¿Por qué no lo sentimos? ¿Por qué no la sentimos? El mundo superior. Porque nosotros todavía no podemos cambiar nuestra afinación. No podemos afinarnos según él. Nuestra calibración, lo que se necesita para el mundo superior, que nuestro cerebro y corazón estén enfocados en la percepción del mundo superior.
Por eso nosotros veremos en estos textos cómo los cabalistas también les es difícil hablar sobre eso, explicarnos esto, y también no tienen tantas ganas de hablar sobre eso, porque eso en verdad es la percepción de la realidad de forma práctica, como nosotros en nuestros tiempos, en nuestra percepción, en nuestras vidas, pasamos a la percepción del mundo superior. Vamos a leer el segundo extracto sobre fe y razón y fe. No se nos ha permitido a través de la razón, que está por encima de la razón. Es decir, que no tomar en consideración nuestra sensación y nuestra percepción, sino que decir, como está escrito, tienen ojos, pero no ven. Tienen oídos, pero no oyen. Rab, es decir, que no podemos ver, oír, es decir, no en el oído y no en la vista, en ningún sentido nuestro, podemos percibir el mundo superior, el mundo espiritual. No somos capaces, no tenemos para eso ningún sentido. Existe, pero no podemos percibirlo. ¿Sí? La lectura. Pero creer que por seguro el Creador es el que observa y sabe lo que es bueno para mí y lo que no es bueno para mí. Por lo tanto, Él quiere que yo sienta mi estado como yo lo siento, y yo, por mí mismo, no me es importante cómo me siento a mí mismo, porque yo quiero trabajar en el trabajo con la intención de otorgar. Por lo tanto, lo importante es que yo debo trabajar por el bien de los cielos. Y también cuando siento que no hay ninguna perfección en mi trabajo, de todas formas, en las vasijas del superior, es decir, por lado del superior, yo soy perfecto con toda plenitud, porque, por lo tanto, estoy satisfecho de mi trabajo, que tengo el privilegio de servir al Rey, incluso en el grado más bajo. Pero también esto, para mí esto se considera un gran privilegio, que el Creador me ha dado la posibilidad de acercarme a Él en cierta forma. Rab, es decir, que incluso si yo no percibo el mundo superior, incluso que yo todavía no puedo revelar a qué se refiere, yo debo agradecer por esto, que se me ha dado por lo menos acercarme a esto y oír sobre esto. Y estar entre aquellos que se encuentran en el umbral. En el umbral de la revelación del mundo superior. También esto es un gran privilegio y se considera por mí como un gran regalo que he recibido del Creador de forma personal, y por lo tanto estoy lleno de agradecimiento, de alegría. Estoy dispuesto a bendecir la fuerza superior, porque de esta forma me trata a mí. Es muy importante esta relación que la desarrollemos, porque nosotros queremos acercarnos al Creador y agradecerle, hacer todo lo que se puede para que seamos dignos, merecedores en cierta forma de servirlo, de hacer algo, en cierta forma alcanzar. Eso que luego vendrá la fuerza del otorgamiento. Que la fuerza de la del otorgamiento no debe ser mayor que la fuerza de la recepción. Por el momento tenemos dos extractos que nos ha enviado Roy Acoca, y cómo nosotros
איך אנחנו ממשיכים. Continuamos. האמת שיש כאן La verdad es que hay aquí רבש ב', el Rabash 2, גם כן רבש א', también el Rabash 1, de donde estos extractos podemos leer estos artículos, si se pueden prepararlos. Por el momento cantaremos. ¿Se pueden preparar? Oren. Me imagino que sí, dice Oren. Entonces, nosotros por lo menos por el momento cantaremos y veremos si podemos organizarnos con esto. No tenemos los artículos traducidos preparados. To your heart is sealed off by a stone, and there's no chance for love to get in. You feel so far away, separated from him all the time, still you're trying to live. But the moment has come to demand what you need to return and move up step by step. Then the lock on your heart suddenly breaks apart. From the darkness, the light shining in. Above the ups and downs, the love of friends is the only way we can grow. With one intention, we will send to him the prayer of many from us below. To your heart is sealed off by a stone, and there's no chance for love to get in. You feel so far away, separated from him all the time, still you're trying to live. But the moment has come to demand what you need to return and move up step by step. Then the lock on your heart suddenly breaks apart. From the darkness, the light shining in. Above the ups and downs, the love of friends is the only way we can grow. With one intention, we will send to him the prayer of many from us below. Above the ups and downs, the love of friends is the only way we can grow. With one intention, we will send to him the prayer of many from us below.